Bueno gente, segunda parte del video de cómo y por qué me quitaron la visa de los Estados Unidos, cómo me deportaron. No tenía pensado hacer segunda parte, fue un video que hice para compartir mi experiencia. Sé que es información que le puede servir a mucha gente, que le interesa a mucha gente, pero han habido muchas preguntas, muchas malinterpretaciones, malentendidos. Entonces quiero hacer este video para tratar de responder todas las preguntas posibles, todas las dudas. También me han preguntado mucho por lo que estoy haciendo hoy en día. Les cuento que estoy en Australia, estoy estudiando y trabajando y sé que también es un tema que le interesa a mucha gente. Así que en próximos videos voy a empezar a hablar de todo este tema de la vida en Australia, de las visas, de todas las oportunidades que hay. Entonces les recomiendo, porfa, suscríbanse al canal. Ahí encontrarán videos de mis viajes y próximamente muchos temas interesantes de visas y de información que les puede servir. Así que me voy a sentar y empezamos. Bueno, empecemos. La pregunta que más me han hecho es ¿cómo se dieron cuenta los agentes los lugares que yo había visitado y los lugares donde había estado trabajando? Muchísima gente ha hecho esa pregunta, les traté de responder. Y lo mismo que les dije a ellos, con exactitud no tengo una respuesta para esa pregunta. Alguien me dijo alguna vez que ellos saben todo lo que uno hace, los lugares que visita. No sé si tienen algún sistema, alguna tecnología o si simplemente alguien me reportó, pero no lo sé, la verdad no lo sé y nunca lo sabré. Creo que tiene mucho que ver el aeropuerto a donde uno llega. Ese aeropuerto de Los Ángeles creo que es bastante estricto en ese tema. Y en el video yo mencionaba también que todo depende si ellos necesitan demostrar resultados. ¿A qué me refiero con eso? Pues que ellos necesitan de tener cierto número de gente como para demostrar los resultados a los superiores. Entonces me imagino que ese día que yo llegué necesitaban demostrar esos resultados, que habían detenido a cierta cantidad de gente, porque ese día habían varias personas ahí. Así que creo que fue un tema de mala suerte, porque yo creo que ellos saben que la mayoría de personas que viajamos, así sea un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, la mayoría de la gente vamos a trabajar. Así que también depende mucho de que el oficial estaba de buen humor, de mal humor. Creo que miran mucho también del país que uno es, si le cae bien, si no le cae bien. Todos esos temas influyen. Así que nada que hacer, creo que fue un tema de mala suerte en ese momento y ya, porque mucha gente va, vuelve, entra, sale muchas veces y no les pasa nada. Y en los comentarios me dijeron eso: no, yo fui tantas veces, yo he vuelto, yo he entrado, nunca me han dicho nada. Así que creo que es un tema muy aleatorio que no tiene una respuesta exacta. Quiero aclarar también un par de cosas. A ver, yo viajé, yo hice todo este tema de Estados Unidos porque quería aventurar. Digamos que yo no tenía la necesidad de hacerlo porque mucha gente me escribió que por qué no me quedé allá, que yo era muy bobo, que por qué me salí, que me hubiera quedado la primera vez que fui. Incluso me dijeron que por qué no me casé con una gringa, que me hubiera casado, que ya estuviera haciendo mi ciudadanía, mis papeles, etcétera, etcétera. Pero pues quiero aclarar que yo nunca pensé en quedarme, o sea, mi idea era ir la primera vez, que fue 2019, y ya, yo no iba a volver. Yo lo que estaba haciendo era haciendo mis papeles para Australia y iba a viajar a Australia en el 2020, justamente después de que volví de Estados Unidos la primera vez a Colombia. Pero llegó la pandemia, llegó el COVID y el viaje quedó en veremos. Entonces, ¿qué pasó? En el 2000, eso fue el año pasado, 21, para nosotros los colombianos el primer país que abrió fronteras fue Estados Unidos. Entonces yo estaba aburrido en Colombia, no estaba haciendo nada, tenía la visa de Estados Unidos y Australia todavía no había abierto fronteras. Entonces en ese momento fue donde yo dije, pues no estoy haciendo nada, tengo la visa, la verdad voy a ir una segunda vez. Lo hice, volví, me reuní con los amigos que ya conocía, estuve trabajando y viajando, conocí mucho del país. Así que así fue como pasaron las cosas. Después de esa segunda vez, como les dije en el video anterior, estuve en Europa y en mi vuelta a Colombia hice escala en Houston y no tuve ningún problema de nada. Yo estuve en Houston, estuve como 2-3 horas en Houston esperando el otro avión y no pasó nada. Entonces cuando compré mi vuelo para venir a Australia, lo hice por Estados Unidos porque sale más económico.
Y pues como yo esa vez anterior había parado en Houston y no me habían dicho absolutamente nada, pues estaba confiado de que nada había pasado. Compré mi vuelo por Los Ángeles y bueno, ya saben la historia. Si no la saben, por aquí, como les dije, les dejo el link del otro video. Ahí explico mejor todo ese tema. Entonces eso fue lo que pasó. Otra de las preguntas que me hacen muchísimo es si yo usé mi nombre propio para trabajar, si me pagaron en cheque. La gente piensa que yo usé mi nombre y que por eso obviamente se dieron cuenta. La respuesta es no, yo no usaba mi nombre y los trabajos en los que estuve, como les dije, me pagaban en cash, en efectivo. Así que por ese lado no fue la razón de cómo se enteraron. Hablando del trabajo de una vez, pues simplemente quiero comentar que es muy fácil conseguir trabajo. Hay mucho trabajo en todos los lugares y ciudades que yo visité, había mucho trabajo. Habían carteles o incluso lugares sin carteles que uno iba a preguntar y si necesitaban gente. Uno entraba, preguntaba y ya era súper fácil aplicar. Hablo desde restaurantes, tiendas, ferreterías, construcción, etcétera, en todo prácticamente. Si hay gente que está pensando en hacerlo, obviamente mi recomendación es que no lo hagan. Si van con la visa de turista, es como jugar con la suerte, ¿sí? Es tirar una moneda al aire y pueden pasar estas cosas. Así que mi recomendación es que no lo hagan, pero pues cada uno tiene sus necesidades, todos somos diferentes. Así que, como les dije anteriormente, este video lo hago simplemente con el hecho de compartir mi experiencia, dar información y ojalá le pueda servir a mucha gente. En los comentarios que han hecho también hay mucha gente, obviamente, con comentarios negativos. Pero pues creo que eso es normal, ¿no? Siempre hay un poco de todo. Yo viví la experiencia, debo decir nuevamente que me gustó, fue una aventura que me encantó. Me dio para viajar, me dio para vivir bien, para conocer muchos lugares. Hice muchos amigos, muchísimos, especialmente mexicanos. La verdad, gente que extraño mucho. Creo que eso sí me da nostalgia, saber que tal vez no los pueda volver a ver. Ellos me dijeron que en 5 años yo podía volver a aplicar a la visa, pero pues es casi fijo que la verdad yo puedo aplicar, pero no me la van a volver a dar. Así que por ese lado me da nostalgia, por el tema de los vuelos también. Todo el tema de los vuelos para otros países sale más económico por Estados Unidos. Pero bueno, yo sabía las consecuencias, yo sabía lo que podía pasar. Simplemente uno nunca se imagina qué va a pasar. Pero bueno, pasó y ahí estamos. Bueno, ya para ir terminando, también quiero comentar que han habido varias personas que me han dicho que por qué me quejo si hice las cosas mal. En ningún momento del video anterior me quejé, la verdad. Yo hice el video simplemente para compartir la experiencia. Sé que es información que le puede servir a mucha gente. Me sorprendió la respuesta que ha tenido el video, la verdad. Creo que no pensaba que muchísima gente lo fuera a ver, y conectar con la gente me parece interesante. Ha habido muchísima gente que me ha escrito, que me han dejado buenos comentarios, que me han agradecido, entonces la verdad se siente bien. Y obviamente les agradezco que se suscriban al canal, que miren los videos. Como les dije anteriormente, pienso compartir mucha más información de los lugares que he visitado, de todo este tema aquí de Australia. Entonces, gracias a todos los que ven, los que se suscriben, y pues si lo pueden compartir, muchísimas gracias también. Cualquier cosa nuevamente me escriben, voy a dejar también mis redes sociales aquí en la descripción del video y estamos hablándonos.